Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Y miren, ahí, otro del profesor Gustavo Bueno. Llevaba muchos años queriendo tener este libro y aquí está, por fin. Por fin, muchas gracias por sus consejos cuando les dije que no sabía cómo conseguirlo. Pues a todos los que me han ayudado a conseguirlo, muchas gracias. Por fin he podido leerlo, que por cierto me ha parecido ligero para ser de Gustavo Bueno. Uno de ustedes decía en los comentarios que es muy complicado leer a Gustavo Bueno. Pues sí. Lo que pasa es que yo tengo, al final de la fe del ateo, aparece como un diccionario de los términos del materialismo filosófico. Y luego tengo el diccionario de filosofía, el Ferrater. Y poco a poco me voy arreglando. Bueno, pues otro más del profesor Gustavo Bueno, que no será el último, porque tengo más. Gustavo Bueno, Telebasura y Democracia. Ediciones B, del año 2002, 256 páginas. A ver, cuando luego le saque la foto para ponerlo en el thumbnail, no sé cómo se llama, voy a procurar que salga la frase: cada pueblo tiene la televisión que se merece. Bueno, pues el profesor Gustavo Bueno nos explica cuándo surge el término telebasura, que se emplea por primera vez en 1989 sobre la televisión en Estados Unidos. El profesor Fausto Fernández llama basura a toda la historia de la televisión en España. Aristóteles, Santo Tomás, Suárez, Hegel, Marx, Unamuno, Ortega no hablaron de la televisión porque no existía en su época, no porque su análisis no pueda ser filosófico. Los filósofos que se nieguen a analizar este fenómeno es que no es un filósofo atento a la realidad misma. Esta parte me encantó. La metafísica de la ética es incompatible con la metafísica del mal, es decir, con la metafísica de la basura. Me encantó esta parte. La basura, nos dice el profesor Gustavo Bueno, tiene la misma raíz que la palabra barrer, y por asociación de ideas, basura es algo que hay que barrer, que hay que expulsar. En la televisión encontramos basura fabricada, expresamente para la televisión, y basura desvelada. No existe hasta la fecha un análisis teórico sistemático de las relaciones entre la televisión y la sociedad política, y por lo tanto tampoco de las relaciones de la televisión con las sociedades democráticas, pero la hay, existe esa relación. Al final del libro aparece un manifiesto contra la telebasura que firmaron asociaciones, me sale la palabra Eracunde, asociaciones, comisiones obreras, UGT, la FEAPA, la UCE, Unión de Consumidores de España, no sé qué, bueno, unas cuantas, y el profesor Gustavo Bueno pues critica lo que hay que criticar. Y también aparece un resumen de la televisión, de la historia de la televisión en España. Se inaugura el 28 de octubre de 1956 y había 600 televisores, 600 aparatos de televisión en Madrid. Al año siguiente ya había 25.000. El lema de la televisión: con Arias Salgado todo tapado y con Fraga hasta las bragas. La televisión está al servicio del gobierno. En aquella época, exactamente igual que ocurría en otros regímenes que eran democráticos, ocurría también en la Unión Soviética y, me atrevo a decir yo, ocurre también ahora. Bueno, pues es la época de Mariano Medina, el hombre del tiempo, si alguien de ustedes se acuerda. Salían por la televisión las manifestaciones del 1 de mayo, actuaciones de coros y también programas de religión. Se emitían películas como Sisí, Patrulla de Tráfico y concursos escolares como Cesta y Puntos, que yo no me acuerdo de nada de esto. Y había un programa acerca de la vida de hombres ilustres que se llamaba Esta es su vida. En el año 69 emitieron El Santo, Ironside y Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente. Y también el concurso Un millón para el mejor de Joaquín Prat, Estudio abierto de José María Íñigo. Y como grandes hitos de la historia de la televisión, cita el profesor Gustavo Bueno la boda de Balduino, el funeral de Kennedy, el golpe de estado del 23F y la boda de Carlos y Diana. El programa también que destaca, La clave de Balbín, que uno de ustedes lo mencionaba en los comentarios. En 1983 se inaugura la ETV y emitían la serie Dallas. Es muy gracioso porque dice, para fomentar el euskera y tal, la teleserie Dallas. En la época de los socialistas, la televisión empieza a emitir por la mañana y así absorbía los parados que empezaba a haber cuando subía el paro. En 1990 se inauguran las televisiones privadas con mensaje del rey. Empieza a aparecer la propaganda política. Bueno, el anuncio de la OTAN, protagonizado por José María García.
En la televisión aparecen series americanas para hacer propaganda a favor del divorcio. Y después, ya más en los más programas de los 90, yo de estos me acuerdo de alguno, Su Media Naranja, Quién sabe dónde, me acuerdo un poco de Quién sabe dónde, y Lo que necesitas es amor. Y en el año 2000, un fenómeno nuevo, que fue ese programa, Gran Hermano, ¿se acuerdan de él? Está bien enfocada la cámara. Veo un montón de luces y de cosas raras. A ver qué nos dice el profesor Gustavo Bueno. La televisión basura tiene sus correlatos, sus homólogos en otros muchos lugares del tráfico cultural. Se habla a veces también de literatura basura, contratos basura. ¿Cómo podría hablarse de música basura, política basura y comida basura? O, me atrevo a decir, democracia basura. Pues entre los libros, incluso premiados, puede haber tanta o más basura como puede haberla en la televisión. Incluso pueden considerarse las épocas de enfermedad o de decrepitud de la vejez como vida de mala calidad y en el límite como vida basura, con gravísimas consecuencias para situaciones tales como las de la determinación de los criterios de selección de pacientes en las listas de espera. Bueno, pues otro más que ha visto el futuro. La basura fabricada y sobre todo la diseñada, lejos de ser el resultado de una operación orientada a barrer de la telepantalla la basura, es el resultado de introducir en las pantallas esa basura, de barrer para casa, precisamente porque se aprecia en ella las utilidades que encierra, por ejemplo, para entretener a una audiencia de adolescentes incualificados, o bien a una audiencia educada en el bel canto, depende de lo que emitas, es decir, porque deja de ser basura en su sentido absoluto. Bueno, piensen que ustedes, ¿quién se beneficia del crimen? ¿A quién le conviene que lo que se emita que lo que se emite se esté emitiendo? Pero el profesor Gustavo Bueno lo dice claro, la misma gente que consume ese tipo de programas es la misma gente que vota. O sea, esto es una democracia incluso también en la televisión. O sea, votas con tu mando a distancia. No, si no te gusta, no lo veas, pero no pidas que lo censuren. Por los peligros que encierra para la democracia, tanto por el mal ejemplo que los asaltantes podrían representar... cuando el 23F... por el mal ejemplo que los asaltantes podrían representar para otros eventuales golpistas, como por el ejemplo ridículo, muy poco heroico, que dan al pueblo aquellos padres de la patria que como conejos se escondían a gatas en sus escaños. ¿Quién no ha visto esas imágenes? Otro, a ver, no me lo estoy inventando, de verdad que viene así. Obviamente las intimidades desveladas de modo consentido podrán ser muy diversas, desde la intimidad familiar de un personaje famoso o anónimo, escenas entrañables de juegos con sus hijos pequeños en el jardín o en el comedor, escenas inocentes en las que sin embargo las cámaras exhiben aspectos acaso no previstos o no debidamente consentidos por el personaje. Por ejemplo, si es un político de izquierdas, su lujosa mansión. Gran Hermano era el desvelamiento del gran secreto a voces constituido por las propias intimidades que al verse reflejadas en él con vergüenza ajena corrían el peligro de vaciarse, porque estos espectadores puritanos no tenían en realidad ninguna alternativa que ofrecer a Gran Hermano y por tanto solo podían reaccionar pidiendo su ocultamiento o su barrido de las telepantallas. Una gran parte del éxito de Gran Hermano consistió seguramente en la posibilidad que la audiencia tuvo de intervenir en las votaciones, y era el público quien precisamente ejercía las funciones que Orwell asignó al Gran Hermano. En todo caso, el programa dejó en ridículo a los periodistas, tertulianos o políticos que fingían no ver el programa, siendo así que sus clientes o sus electores no rebasaban nunca en volumen a la audiencia del Gran Hermano. En general, las instituciones integradas en la sociedad democrática, sean estatales, sean paraestatales, como sindicatos, ONGs o instituciones pedagógicas, tenderán a considerar como televisión limpia o normal cualquier programa que no remueva el orden establecido, sin entrar a enjuiciar la naturaleza de ese mismo orden.
Y otra vez volvemos a encontrarnos con la vecindad, por no decir identidad, entre la publicidad democrática de productos de mercado y las campañas políticas electorales televisadas. Como es bien sabido, las leyes que presiden la técnica de la propaganda electoral televisada son muy afines a las leyes que persiguen el marketing de un producto. A ver aquí, que la televisión, cuando trata temas políticos, no es tanto lo que muestra, sino lo que oculta. Las cámaras, que acaso nos ofrecen la posibilidad de seguir con la vista a los miembros de la cúpula de un partido entrando en la sala de reuniones, e incluso nos dan algunas ojeadas generales referidas a los momentos iniciales de la reunión, se oscurecen por completo cuando la reunión comienza. La cúpula se hace opaca ante las cámaras, en virtud de una decisión ajena a las posibilidades técnicas de la televisión. Por ello se trata de una privación significativa y no de una negativa, pero este es el único modo de que la intimidad de las cúpulas de los partidos quede preservada rigurosamente. En todo caso, la intimidad de las cúpulas, cuya existencia paradójicamente la televisión hace patente, contribuye de modo muy importante a esa formalización y reconocimiento de la distancia entre la clase política y la sociedad civil. Pues sí, a esa gente que nunca se le va de la boca la palabra igualdad, igualdad. Comenzamos constatando... No, al final decía... es un tal Narciso Ibáñez Serrador, me suena el nombre, y decía... Cuando acabó el régimen franquista, cuando se abre la censura no florece la alta cultura. Y todos aquellos que dicen que estaban esperando las libertades, mentira. Porque dice... Es una paradoja que la democracia no trajo una buena televisión, y creo que eso ha ocurrido en muchos sectores, en el cine, en el teatro. Cuando se abre la censura, no florece la alta cultura. A ver aquí, lo que voy a leerles ahora y lo que me dio por pensar cuando lo leí, que no tiene nada que ver con la telebasura, pero... Dice el profesor Gustavo Bueno, una justificación y a una incitación al suicidio como vía propuesta por algunas sectas destructivas habla de la televisión basura desvelada, si alguien le da por filmar un ritual de ese tipo. Hacia la liberación de la cárcel terrestre puede considerarse como telebasura objetiva incompatible con la sociedad de mercado. Los seres libres, tras el suicidio, ya no pueden consumir ningún bien ofrecido por el mercado, ni elegir a ningún candidato de los que se le ofrecen en el mercado. Y esto el profesor Bueno lo repite a lo largo del libro, que en una sociedad democrática de mercado, aunque sea para volverles tontos, ahora no vamos a... o volverles borregos, no vamos a discutir ahora de que si el capitalismo es bueno, es malo, no vamos a discutir eso. La cuestión es que una sociedad democrática de mercado, capitalista, necesita a los individuos vivos para consumir, para votar, y lo repite varias veces, y dice el profesor Gustavo Bueno, ¿cómo es posible que en una sociedad así esté generalizado el aborto, el asesinato de un futuro votante o de un futuro consumidor? Y yo al leerlo me dio por pensar que si realmente el modo de producción capitalista quiere a los individuos vivos, me da igual que sea para explotarlos, me da igual, vivos, y ahora se está haciendo apología de la muerte con el aborto, eutanasia y no sé qué, yo pensé, y he estado toda la semana nerviosa pensando en eso, no será... Porque tengan en mente la tabla de categorías que funciona en los dos sentidos, desde la substancia y su régimen de predicados o al revés. Entonces, si ahora ya no se quiere a los individuos vivos, podría ser que ya no estamos en una sociedad capitalista de mercado, que el modo de producción está cambiando ahora, está cambiando delante de nuestros ojos. Vivimos tiempos históricos para mal. Y si hay alguno de ustedes de izquierda que crea que el capitalismo es malo, pues yo diría que no vamos a discutir ahora si malo o bueno, pero será un juego de niños comparado con lo que venga después. Y al leer ese fragmento pensé eso, que el modo de producción está cambiando. Ahora, lo estamos presenciando. A ver... Vale, el famoso manifiesto contra la telebasura de Comisiones Obreras, UGT, no sé qué y no sé cuál, y toda la pila de otras instituciones. Dicen...
Elementos básicos de atracción de la audiencia: sexo, violencia, sensiblería, humor grueso, superstición, en muchos casos de forma sucesiva y recurrente dentro del mismo programa. Esto lo dice el manifiesto. Cuando lo leí yo pensé, vamos a ver, elementos básicos de atracción de la audiencia: sexo, violencia, sensiblería, superstición. Están describiendo el sistema educativo. Es el sistema educativo lo que están describiendo. Dice el profesor Gustavo Bueno que se ha hecho corriente para significar todo aquello que hace referencia a los órganos genitales de los hombres y a veces de los primates, utilizando el término sexo en su sentido no fetichista. ¿Quién se atrevería a decir que los amores televisados de Romeo y Julieta, que son sin duda sexuales, son telebasura? ¿Quiénes dicen que el sexo televisado es telebasura? Quienes dicen que el sexo televisado es telebasura se refieren sin duda a las retransmisiones de escenas de genitales en acción. Pero vamos a ver, apunté aquí a mano. Esta visión de la sexualidad, de los genitales en acción, es la que nos enseñan en el sistema educativo. A mí es lo que me enseñaron. No les puedo enseñar los libros y tal porque llegó un momento que me dio tanto asco que lo tiré todo, pero lo he estado guardando hasta hace poco. O sea, esta gente critica que se muestre en público todo eso, esa especie de sexualidad animalizada, pero es precisamente ese tipo de sexualidad la que esa gente enseña en sus escuelas y castolas. ¿De qué sirve decir que no se puede mostrar en público, pero luego en sus templos a la ignorancia, en sus templos de adoctrinamiento, ahí sí que se enseña? La demagogia que suele, esto dice el manifiesto, la demagogia que suele presentar todas las opiniones como equivalentes por sí mismas, independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan o de sus fundamentos éticos. ¿En serio? ¿Y toda esa pila de famosillos hablando de la enfermedad esta de ahora? O cuando yo recuerdo en el 2005, cuando el referéndum a la Unión Europea, todos aquellos anuncios de famosillos hablando de que ¡ay, entra! ¡Votad que sí! ¡Votad que sí! Dicen, es esta gente que está criticando lo que ellos mismos promueven. Eso se le llama poner tronos a las causas y cadalso a las consecuencias. También la demagogia cuenta con una variante, el despliegue de mensajes esotéricos, esto lo dice el manifiesto, milagreros y paranormales presentados de forma acrítica y en el mismo plano de realidad que los argumentos científicos. Vamos a ver, esa gente que utiliza la palabra ciencia como si fuera un tótem y te la echan ahí, es que lo dice la ciencia, sin saber absolutamente nada de ciencia, y adoran esa cosa que ellos llaman ciencia como si fuera una especie de Manitú. Pero no, te dicen que la ciencia, no puedes poner los mensajes esotéricos al lado de la ciencia. ¿Y qué se creen que es lo que dicen ellos más que mensajes esotéricos? El problema es todavía más sangrante cuando este tipo de contenidos se difunden a través de las televisiones públicas, cuya obligación moral y legal es suministrar productos ética y culturalmente solventes, dice el manifiesto. Vamos a ver, productos ética y culturalmente solventes. ¿Ustedes creen que el sistema educativo es ética y moralmente solvente? Se puede criticar la telebasura, pero no se puede criticar el sistema educativo. El sistema educativo, televisión basura, democracia basura, educación basura. Todo aquello, esto dice el profesor Gustavo Bueno, todo aquello que encontraban molesto, indecente o inadecuado, unas veces por motivos políticos, teorías conspiratorias, otras veces por motivos técnicos, supuestos debates y encuestas, otras veces por motivos aparentemente racionalistas, cuando critican los mensajes esotéricos, lo engloban todo en el concepto de infecta salsa amarilla, propia para arrojarla al cubo de basura. De este modo convertirán todo lo que les moleste, por decreto, en telebasura. Dice el manifiesto famoso: detrás de los medios de comunicación existen intereses, poderes y modelos sociales e ideológicos, dice el profesor Gustavo Bueno. Conviene constatar hasta qué punto hacen aquí uso los abajofirmantes de una teoría conspiratoria. Detrás de los medios de comunicación existen intereses, poderes, a pesar de que habían condenado en el punto 3 las teorías conspiratorias como ingredientes de la televisión basura. Y es manifiesto contra la telebasura, firmado por
bueno, AUC, Asociación de Usuarios de la Comunicación. Iba a decirles de qué año era, pero lo tengo apuntado por ahí. No viene en el propio libro. Bueno, pues aquí hemos tenido a Gustavo Bueno una vez más. Es uno de mis favoritos, ustedes ya lo saben. Telebasura y democracia. Recuerden, telebasura, democracia basura, educación basura, vida basura. En fin. Y sin más, hasta la semana que viene.